Hola, bienvenidos a nuestro canal. Somos Cristina y Idoia de Psicotalde y vamos a seguir con la cadena de vídeos que hablaremos de las emociones. Y en esta edición vamos a hablar de una pregunta que es muy frecuente en los usuarios de Psicotalde, ¿verdad, Idoia? Pues Que sí, cuando llegan, la verdad que eso hasta puede ser muchas veces una razón para que la gente tarde tanto en contactar cuando lo quieren, lo necesitan. Eh, al final gira en torno de esta duda, que es la diferencia que hay entre psicólogos, terapeutas, psiquiatras, psicoanalistas, ujú, y bueno, ya me pierdo, ya no sé si hay más alguna denominación ujú. importante para citar, pero bueno, Idoia nos va a explicar un Bueno, yo voy poco. a intentar explicar la diferencia fundamental entre cuatro figuras, que muchas personas vienen, oye, pero usted es psiquiatra, usted es, cuando llaman por teléfono, esto es psicoanalista, psicoterapeuta. Hay un lío monumental sobre qué rol o qué función desempeña cada figura. Y yo lo voy a intentar explicar bajo mi propio criterio. A mí, Cristina, antes de nada me gusta decir que todo lo que decimos aquí, hombre, evidentemente tiene un fundamento, ¿verdad? Que nosotros intentamos dar una información real, fundamentada, bien Sí, calibrada, pero no deja de ser nuestra realidad. A mí me gusta mucho que las personas busquen su propia verdad, pues en este caso con este tema, pues que lo busquen en internet, que contrasten y que hagan comparaciones. Y con esto que vamos a explicar hoy, que realmente no tiene una gran importancia, quiero decir, para el desarrollo de una opinión o para elaborar tu propio criterio personal sobre algo, esto no tiene mucha importancia, pero a mí me gusta que se tome esto como ejemplo para poder llevarlo a otros ámbitos de la vida, que sí. tú te preocupes no en quedarte con lo que te dice alguien, sino Si no en buscar más contrastar, buscar más informaciones, sí. información. Pero bueno, volviendo al tema, voy a intentar ordenar jerárquicamente, por así decirlo, las Sí. figuras, ¿de acuerdo? Son cuatro. El psiquiatra, ya las ordeno, ya que estamos, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista. Yo las ordenaría así de manera jerárquica. Y las ordeno así jerárquicamente basándonos fundamentalmente en la formación que han recibido estas Ujú. personas. Para empezar, el psiquiatra es un médico. El resto de las figuras no son médicos. El psiquiatra obligatoriamente tiene que ser un médico. Es una persona que ha estudiado 6 años de medicina, al menos aquí en el Estado español estudian 6 años de medicina, se pasa un examen que es el examen MIR, es una oposición, Sí. médico interno residente, y una vez habiendo aprobado la oposición, que ya sabemos, ¿verdad?, cómo es esto de los mires, pues una vez que han pasado la oposición, escogen una especialidad. Hay especialidades que están más demandadas que otras, a eso me refiero, a que ya sabemos cómo está esto, sobre todo los que estudiáis o los que sois médicos, o los que tenéis familia que estudia medicina, pues es que esto es, a Sí. nosotros, a los psicólogos también nos ocurre, pero ahora lo explicaré. Hay especialidades que están más demandadas que otras, ¿verdad? Y una vez que se aprueba que uno se licencia en medicina y cirugía, Ujú. se pasa a la oposición MIR, se escoge plaza, y si esa persona escoge plaza de psiquiatría, está 4 años, la residencia de psiquiatría son 4 años, en Sí. un hospital desarrollando labores de psiquiatra. Va rotando, le llaman Sí. rotar, va rotando por diferentes especialidades y finalmente se va nutriendo más, lógicamente, de la especialidad que le Que le corresponde, va interese haciendo y... eso es. Y entonces, al finalizar los 4 años de residencia, ya son psiquiatras. Y teniendo ya el título de psiquiatra, por así decirlo, o el respaldo de, de haber aprobado o de haber pasado por esos 4 años de Sí. MIR de psiquiatría, entonces ya se puede ejercer como psiquiatra. ¿Eso qué implica? Implica que solamente los psiquiatras pueden recetar
medicación psicofarmacológica. Los psicólogos, los psicoterapeutas y los psicoanalistas no pueden recetar. Los únicos que pueden dispensar una receta son los médicos psiquiatras a nivel psicofarmacológico. Quiero decir que la psicofarmacología hoy en día son las grandes muletas de la psicología. Muchas veces nos encontramos con personas que necesitan recurrir a ayuda psicofarmacológica, a una molécula que les ayude pues a mejorar su estado de ánimo o incluso a desprenderse de ataques delirantes dentro de un trastorno psicótico. Bueno, pues esto el psicoterapeuta lleva muchísimos años de bagaje, de el psiquiatra lleva encima especialización para poder llegar a eso decir, es, ¿no? lleva 10 Puedo años ejercer como psiquiatra. Estoy capacitado para saber qué es lo que una persona necesita, ¿no? Eso es. Los psiquiatras ¿Qué es la enfermedad mental? A mí me gusta decir que los psiquiatras estudian la mente más que el cerebro. Yo diría, ¿ves? Esto es una opinión mía, que aunque supongo que será compartida por mucha gente, que son los neurólogos los que están más especializados en el cerebro y que el psiquiatra, por supuesto, que también sabe de neurología, y el neurólogo sobre todo es la mente, de ¿no? psiquiatría. Cómo funciona y... Eso es. Claro, luego tendríamos otro debate de qué es la mente, porque la mente, ¿qué es? No hay una parte del cuerpo fisiológicamente reconocido que sea la mente. No, la mente es algo más que el cerebro. Es el cerebro, pero es algo más que el cerebro. Es una unión... no sé, a mí me gusta decir que la mente es una unión de espíritu, de alma, va mucho más allá la mente. ¿Qué es la mente? Bueno, para otro vídeo, entonces, el psiquiatra, insisto, es un médico que está especializado en el estudio de la mente, de la psique humana, y es de estas 4 figuras es el único que puede dispensar, que puede recetar a un paciente psicofarmacología. El psiquiatra puede también ser psicoterapeuta. Aquí es donde entramos ya un poco en esa amalgama, ¿no? Que hay, en esa mezcla que hay entre las 4 figuras. Pasamos a la siguiente figura, el psicólogo. El psicólogo es una persona que ha ido a la Facultad de Psicología y que se ha licenciado o graduado en psicología. En el plan antiguo, la carrera de psicología duraba 5 años, era una carrera de 5 años, y luego se estableció el plan Bolonia, que reduce la de psicología y otros tantos estudios, lo reduce a 4 años. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que llega la ley, vamos a ver que lo tengo apuntado por aquí, la ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Y ahí, en esa ley, no se reconoce a la psicología como profesión sanitaria. Claro, pues se puede imaginar el descontento aquí estamos hablando aquí de este estado, del Estado español, el descontento de los psicólogos con esa ley, donde no se les reconoce como sanitarios, que es el mismo descontento que tienen ahora los veterinarios, que tampoco se les reconoce como sanitarios. ¿Y cuándo ha sido eso? Eso fue en el año 2003. Sin embargo, vuelve a haber otra regulación, en este caso la ley 33/2011, donde ya ahí sí se nos... 2011, del año 2011, 8 años más tarde, donde ya se reconoce a la psicología como dentro de la profesión sanitaria. A cambio, para poder ser sanitario hay que estudiar un máster general sanitario, un máster en psicología general sanitaria, que habilita, son 2 años, y habilita, sí, dependiendo de la universidad donde se estudie, pues pero generalmente son 2 cursos, 2 años lectivos, donde se habilita el psicólogo para poder ejercer la psicología sanitaria. Los psicólogos que no estudian el máster pueden ejercer la psicología, pero no dentro del ámbito sanitario. Y ahora dice, bueno, y ahora vienen los matices. ¿Cuáles son los matices? Pues es que aquí los matices son un poco ya, pues ¿cómo lo diría yo? Se les puede sacar mucha punta. Se supone que un psicólogo que no ha realizado el máster
puede establecer labores de psicoeducación, puede establecer labores de acompañamiento emocional, pero no podría trabajar un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta. El sanitario ya sí puede, incluso el sanitario puede, hay hasta debate de si puede todavía, tenemos debate de si puede diagnosticar o no puede diagnosticar. De todas maneras, lo que es un fármaco, por ejemplo, sigue sin poder no puede recetar un fármaco. a El único que puede recetar psicofarmacología es el psiquiatra. También hay otros médicos, por ejemplo, los médicos de atención primaria ejercen ahí una labor fundamental en la asistencia del tú a tú de un ratio, tienen un ratio de atención altísima de población y muchas veces el médico de atención primaria es el que dispensa pues algún antidepresivo, algún ansiolítico para reducir un poco el malestar del paciente. Ahora bien, generalmente si el médico de atención primaria observa que ese paciente persiste en su malestar, lo más normal es derivarlo al psiquiatra. Suele ser la actuación habitual que tienen. Pero el psicólogo, aunque sea un psicólogo sanitario, tampoco podemos recetar medicación. Esto es únicamente para los médicos. En el caso de los niños, por ejemplo, ahora, ¿no? Que el TDAH, en este caso un psicólogo lo puede diagnosticar a un niño con este trastorno. Sí. Pero el fármaco, en el caso, porque en la mayoría de los casos ellos tienen que tomar suelen tener fármacos, sí. Suelen tener, y en este caso tenía que derivarle a un médico, sí, a un psiquiatra. Un psiquiatra. A un psiquiatra. Sí. Ahí es donde está el lío, ¿ves? Es que al final es normal que la gente... La gente se lía, es normal. Yo hasta que no me he dedicado a esto también me liaba mucho, es normal. Porque todo tiene la misma raíz, sí, de la psique, que viene del griego. De hecho, el emblema de los psicólogos es la letra psi del alfabeto griego, que es así... Bueno, a ver si luego la ponemos por aquí. Sí, la ponemos por aquí. Y este es un poco el logo, por así decirlo, universal de la psicología, la letra psi del alfabeto griego. Entonces tiene todo la misma raíz. Los cuatro empiezan por psi, y psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista. En el caso de los psicólogos también tenemos un psicólogo general sanitario, tenemos un psicólogo, que es una persona que se ha graduado o se ha licenciado en psicología. Luego tenemos el psicólogo general sanitario, que tiene ya capacidades o está habilitado para trabajar un trastorno de personalidad, un trastorno de conducta, algo que el psicólogo que se ha graduado con esta ley que decíamos, la 33/2011, no lo puede trabajar. El psicólogo sanitario sí puede trabajar. Es el que se ha preparado con el máster y, ¿no? Eso es el que se ha preparado con el máster, que bueno, aquí podría venir también mi aportación, y esto para otro vídeo, mi opinión sobre el máster, pero bueno lo vamos a dejar. Ya con esta cara yo creo que ya se ve lo que puedo opinar del máster, ¿no? Y luego está el psicólogo peer, que viene de las siglas, como antes veíamos los MIR, médico interno residente. Esto es psicólogo interno residente. Son personas que se han licenciado, se han graduado en psicología y que acceden a la oposición peer dentro del ámbito hospitalario, igual que los médicos, y se especializan en psicología clínica, que se llama psicología clínica, que es un psicólogo que ha hecho su residencia de 4 años dentro del ámbito hospitalario. Pero tienen que pasar una oposición muy dura. Los médicos tienen muchas plazas, tienen mucha demanda, pero también tienen una oferta considerable. Por supuesto, siempre que se pecará por defecto de plazas, ¿no? Porque haya carencia de plazas, hay mucha más gente que quiere optar que las plazas que se ofrecen, pero en el caso de los psicólogos, pues son muy pocas plazas, vienen a ser unas 130 y tantas plazas en todo el estado, ¿verdad? Para un montón de gente que se presenta a hacer el examen. Entonces, la demanda es altísima, la demanda de PIR.
Las notas también pues, son Sí, 2 años por lo exigen, menos, ya. eso es. Y ahí a un psicólogo clínico pues tiene todavía más bagaje, ¿verdad? Mm, Tiene más bagaje. En competencias, pues la ley es que ahí yo todavía me encuentro con personas que interpretan lo que puede hacer un ya, psicólogo sanitario frente a un psicólogo clínico. Todavía me encuentro con esta interpretación y no seré yo quien se vaya a meter en ese terreno, ¿verdad? Pero desde luego que un psicólogo clínico pues tiene mucho bagaje porque ha podido ver claro, la planta de agudos de un hospital, ha podido trabajar dentro del ámbito hospitalario, que eso es un enriquecimiento ya. ¿Y cómo actúa en bárbaro. un ámbito hospitalario, por ejemplo? No sé, por dar un ejemplo. Igual una persona que llegó accidentada y está en estado de shock. Fundamentalmente trabajan dentro de la planta o del servicio de psiquiatría. Es el psicólogo del servicio de psiquiatría, fundamentalmente, que luego exceptualmente, pues excepcionalmente, les pueden pedir que hagan alguna labor extra, pues no sé, una labor de contención de alguien que viene muy nervioso, pues supongo que podrán ejercer ahí una labor, por supuesto que sí, pero Ya, son los psicólogos del servicio de psiquiatría del ya. hospital. Y ahora por dar ejemplos prácticos, ¿cómo puedo diferenciar al momento de buscar un profesional? A ver, ¿en qué situación, cómo que tengo que estar yo, ¿no? ¿Qué faltas tengo yo para poder buscar un psicólogo o un psiquiatra? ¿Cuáles son las diferencias así a la hora Hay de... otras dos figuras más. Sí, que es el psicoanalista y el El psicoterapeuta. psicoterapeuta. Hay otras dos figuras más que todavía complican más este Más, sí, enredo. porque la gente al final, bueno, psicólogo y psiquiatra son figuras que ya son más conocidas, aunque Eso hay es. todavía dudas, ¿no? De el papel de uno y del otro, pero ya el psicoanalista, el psicoterapeuta, Eso vamos es. a ver, ¿qué? Bueno, el psicoterapeuta es una persona que ejerce la psicoterapia y la psicoterapia, como su propio nombre indica, son los tratamientos que se establecen para la sanación o para la mejora o para el cambio, ¿no? de la psicología o de la psique humana. Entonces, ¿un psicoterapeuta es un psicólogo? Pues no tiene por qué. Aquí está un poco el quid de la cuestión y es que, por lo que yo he podido saber, por lo que yo he podido conocer, la figura del psicoterapeuta no está regulada en nuestro ámbito, quizá en otros países, si alguien nos viera desde otro país de Latinoamérica, por ejemplo, que tiene la misma denominación, pues quizá allí sí existe una regulación, pero aquí no la tenemos. De tal manera que casi casi es un asunto caprichoso de autodenominación de la palabra psicoterapeuta. Está un poco, por lo que yo veo, está un poco en el limbo lo que es ser psicoterapeuta. En la más estricta teoría, un psicoterapeuta es alguien que ha estudiado psicoterapia. Pero es que la psicoterapia como tal no se estudia dentro de la Facultad de la Psicología. Dentro de la Facultad de la Psicología se estudia la ciencia de la psicología y cómo ha evolucionado desde los inicios de la psicología, que era la filosofía, a cómo se establece un primer laboratorio, un laboratorio en Leipzig, en Alemania, William Wundt. Establece su primer laboratorio, empieza a realizar experimentos que crean lo que es la metodología científica y a partir de ahí ya la psicología es una ciencia y se puede estudiar toda la parte científica de la psicología. Pero la psicoterapia se No pasa aprende en por otro este sitio. proceso. No, la psicoterapia, hacer psicoterapia, tratar con lo humano, hacer un test de evaluación de un daño, de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, y hacer unos test y evaluar. Esto pues también lo puede hacer un psicólogo. Esto es algo que es científico.
Quiero Claro. decir, es algo que está ponderado en el resultado de los test. Se sabe que una persona que ha dado un valor entre, no sé, entre 5 y 8, pues que está dentro de un ratio de unos parámetros de normalidad. Si está por debajo de 5 ya tiene deteriorado, tiene un déficit cognitivo. Esto se sabe muy bien, por ejemplo, se me ocurre con la enfermedad de Alzheimer. Se hace una evaluación muy pormenorizada de los enfermos de Alzheimer para ver en qué grado están afectados. Esto normalmente lo suele hacer un psicólogo, pero eso está ya muy estandarizado, es muy científico y es muy riguroso. Sin embargo, la psicoterapia para mí es un arte. Saber Sí, tratar, saber entender, saber traducir, saber hilar emocionalmente a la persona que tienes delante va mucho más allá de la aplicación de test. Saber claro. entender cuáles son las emociones de la persona que tienes delante. Entonces, para hacer eso, pues realmente no hace falta ser psicólogo, pero ahí estaríamos ya entrando en otro concepto que es el intrusismo, de un psicoterapeuta se está metiendo dentro del ámbito de un psicólogo. A mí ya son cosas que verdaderamente se me Ya, escapan. Un psicoterapeuta no puede ser que sea un pedagogo, por ejemplo, que ha estudiado paralelamente un máster, o sea, formado dentro de la psicoterapia y puede hacer psicoterapia dentro del ámbito de la pedagogía, dentro del ámbito de la logopedia, dentro de... Es que un psiquiatra puede ser psicoterapeuta, pues sí. Un médico de atención primaria puede ser psicoterapeuta, pues claro que sí. Claro que sí. Incluso un sociólogo puede ser psicoterapeuta si tiene una formación que lo habilita, sí. que lo habilita, pero es que esa Por dar un habilitación ejemplo, los tratamientos de Reiki, ¿eso sería un psicoterapeuta? no, no, no. Un tratamiento de eso ya son ciencias, pseudociencias. Esto es ya un poco más alternativo. Ya, La psicoterapia, la psicoterapia como tal tampoco es una ciencia, es una rama de la psicología, pero es un arte el arte de la cuestión de la psicología. Bajo mi punto de vista, esto es como yo lo veo así. sí, Pero hace falta tener habilidad con las relaciones humanas para poder realizar esto. Y aún así, ya, muchísimas veces, aunque tengas habilidad, tú lo claro, sabes, que los usuarios se nos van muy cabreados. Yo estoy ya. no muchos, pero sí, 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 es habitual que cuando trabajas la realidad del otro, que el otro tiene la valentía y tiene el detalle de compartir su realidad con nosotros, cuando a esta persona se le apunta que quizá podría, esto que sucede es susceptible de que lo pueda mejorar, pues Ya. se producen Hay muchos reacciones, cabreos con claro, nosotros, es normal, es ya. Y hay comprensible. que A mí misma me saber ha lidiar pasado. como profesional con estas Hay reacciones que también. saber, claro, hay Y que eso por eso saber. que es importante todo el bagaje que llevas Eso es, detrás, ¿no? La saber las figuras preparación que y se dan dentro de la psicoterapia. Luego, la psicología tiene diferentes corrientes. No es lo mismo una corriente humanista que una corriente sistémica, que una corriente cognitivo-conductual, que una corriente, y ahora vamos a la cuarta figura, psicoanalítica. ya, ¿Qué que es ya un, estoy ya perdida. Ya estás perdida. ¿Qué es Ya, un psicoanalista? Pues un psicoanalista no tiene por qué ser ni psiquiatra ni psicólogo, pero sí que podemos encontrarnos con un psiquiatra o un psicólogo que sea psicoanalista. Un psicoanalista es aquella persona que se ha formado dentro del legado que dejó Sigmund Freud. Todo el legado, toda la literatura y toda la corriente de pensamiento que dejó Sigmund Freud elaborada, que ha dejado plasmada en su literatura, eh, la persona que ha estudiado esto es un psicoanalista, que ejerce como psicoanalista basándose en el conocimiento del legado que ha dejado Sigmund Freud, que por aquella época pues a Freud se le veía, todavía hay gente que lo ve muy mal, pero para mí fue un visionario este hombre, fue un auténtico visionario, esta es mi opinión personal. ya.
quien se ha formado dentro de la corriente psicoanalítica, dentro del legado de Freud. Luego hubo muchos más, pues Jung, por ejemplo, también hace un psicoanálisis junguiano, o Lacan. Hay autores, ha habido personas terriblemente influyentes dentro del ámbito dentro del ámbito de la psicología o de la psiquiatría que han dejado un legado, insisto, precioso, una herencia riquísima para poder tratar con la psique humana, y uno de ellos es Freud. Entonces, un psicoanalista es alguien que se ha formado. Luego están el psicoanálisis de Lacan, el psicoanálisis de Jung, pero bueno, el padre del psicoanálisis fue Freud, y no hace falta realmente, no hace falta haber estudiado psicología o psiquiatría para autodenominarse o ser reconocido por alguna asociación como psicoanalista. No hace falta ser psiquiatra ni psicólogo. Evidentemente, si somos psiquiatras o psicólogos, nos va a ayudar muchísimo más, porque es un conocimiento extra, además de todo esto que se sabe sobre la psique humana dentro del legado de Freud. Ya. Tiene su miga. Entonces, ¿qué escojo? ¿Un psicoanalista, un psicoterapeuta, un psicólogo o un psiquiatra? A mí no me importa tanto qué es lo que necesito escoger, sino, intrusismos aparte, yo no me voy a meter en esto, sino quién es la persona que me está ayudando, con independencia de lo que sea. Y aquí creo, y esta es mi opinión, que no es lo mismo, por ejemplo, someterse a una operación por un falso médico, que someterse, evidentemente cualquier proceso, aunque sea psicoterapéutico, genera un pozo, que puede dejar... del estado que la persona esté, si no busca el profesional adecuado, también puede pagar factura, ¿no? Sí, al final, lo que es la salud mental y también tiene su importancia, ¿no? O sea... Sí, lo que pasa que para que la psicoterapia funcione tiene que haber algo muy importante, que es el vínculo terapéutico que se da entre las dos personas. Claro, sí. Es decir, a mí me pueden recomendar el mejor psicólogo en cuanto a reputación, la mejor persona, no sé, de Madrid, de Barcelona, uno de los tops. Y preparación y eso lo es, que sea. Se ha formado en la universidad de tal, me ha dado cursos, tiene un bagaje amplísimo, pero no conecta conmigo. Ya, hay que tener un feeling al final. Tiene que haber algo especial. Sí. Eso es lo que nosotros llamamos el vínculo terapéutico, Claro. que lo podríamos traducir así grosso modo como el feeling. Y si una persona a mí me da feeling, me da credibilidad, me hace confiar, me tranquiliza, me hace sentir que no me está juzgando, que me está ayudando, que me está comprendiendo, eso es casi más valioso que toda la formación que pueda tener la persona. Esta es mi opinión, ¿eh? Por supuesto que la formación ayuda, claro que sí, pero de ahí que pueda haber muchas veces personas que han establecido que son terriblemente influyentes. Claro, luego ya entramos dentro del ámbito de la manipulación, donde como yo veo que esta persona, o de la dependencia patológica del usuario con el terapeuta, donde yo he visto que esta persona ha generado tanto feeling conmigo y se ha enganchado tanto a mí que ahora me voy a aprovechar. Vale, yo... Puedes manipular a esta persona, ¿no? Según lo que tú crees que ella tiene que hacer y... Pues se podrá hacer. Yo no sé cómo se hace esto, pero... dependencia que... Sí, dependiendo efectivamente, del vínculo, que ahí sería un vínculo patológico, porque hay uno que se está aprovechando del otro y además lo sabe. Sí. Lo sabe. Claro. Que esto es consciente de que está ejerciendo un aprovechamiento del otro, ¿no? De manera desleal. Pero bueno, es que esto ya sería otro terreno. Yo me baso en el principio del buen hacer, de la buena voluntad, de la no maleficencia, que esto es un principio de nuestro código ético muy importante, donde yo voy a intentar ayudarte
Y por supuesto dejo de lado el intentar hacerte daño. Es un principio, yo intento ayudarte, puede que cometa un error, pero hay un principio de no maleficencia. Yo no te quiero hacer daño. Y aquí estaríamos hablando ya de relaciones fagocitarias donde tú te aprovechas del otro. Esta no es una cuestión. Yo me baso un poco en el principio de no maleficencia, donde primum non nocere, lo primero es no hacer daño al otro, intentar no hacer daño al otro, siendo consciente de que las malas artes, pues casi todos sabemos sacar malas artes, ¿no es cierto? Pero hombre, se supone que los que nos dedicamos a esto tenemos un poco de el aura un poco limpia y te tratamos de ayudar. Hay veces que no lo conseguimos. Yo misma ha habido veces que no he conseguido conectar con un usuario, no lo he conseguido, ni el usuario ha conectado conmigo, no pasa nada, no pasa nada. Al final, un proceso terapéutico, bueno, ¿no? Como lo veo yo, que al final es un viaje que tienes que hacer tú misma a tu interior, ¿no? Y el profesional el psicólogo que te esté atendiendo viene contigo, ¿no? Entonces, yo tengo que confiar en él para abrirme, o sea, para enseñarle todos los caminos que tengo dentro de mí, oscuros o no. Y el psicólogo también tiene que estar preparado para llevarte, ¿no? A ver, tú no quieres pasar por aquí, pero es importante, tenemos que ir por este camino también, o sea, eso es. Yo lo veo así como un viaje y... Es un viaje, sí. Yo leí una vez que me gustó mucho la metáfora y la suelo utilizar, es un viaje a un mapa interior donde el psicólogo lleva una linterna. El psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra, el psicoanalista, dependiendo de la figura que hayamos escogido, lleva una linterna. Se puede ser psiquiatra, psicoanalista y además psicoterapeuta. Aquí empezamos ya con un poco con las mezclas y se puede ir añadiendo, ¿no? Y bueno, yo también lo veo como, hablando de psicólogo, que bueno, a ver, una de las cosas más importantes para el equilibrio mental, la salud mental, es poder abrirse, ¿no? Cuando tú hablas de ti mismo, hablas de lo que te está sucediendo, de lo que estás sintiendo, de las experiencias, tú haces este viaje interior, ¿no? Pero aquí yo veo mucha dificultad de la gente al ir al psicólogo. Comparando un poco ahora culturalmente con Brasil, por ejemplo, ahí ir a un psicólogo es una cosa básica. O sea, todas mis amigas van a un psicólogo o llevan a sus hijos en determinado momento de la vida, separaciones, ¿no? De pareja y todo lo demás. Y bueno, ahí es muy común. Y aquí yo veo que la gente tiene mucho, ¿no? Les cuesta. Yo digo porque ahí es como está natural, o sea, como ir al dentista, ¿no? Me duele la muela, pues voy al dentista, pues oye, me está pasando eso, pues voy a un psicólogo. Y aquí yo lo veo tan natural y una vez comenté con una persona, pero oye, a ver, ¿por qué no buscas un psicólogo? Y esta persona me ha mirado como, vamos, como si yo estuviera tachándola de loca. Y, ¿no? Tú lo vives eso, o sea, la gente cuando te busca en psicotalde, tú les ves ahí con... Sí, hay mucho... Sí, hay reticencia a ir al psicólogo. Todavía se ve, yo creo que todavía se ve como tabú. Afortunadamente ya se está, gracias a los efectos del coaching, gracias al mindfulness, gracias a que se ha puesto de moda la salud mental a través de, aunque sea a través de Mr. Wonderful o de Facebook, pero se ha puesto de moda toda, pues ya daría para otro vídeo, todas estas frases positivas, claro el positivismo. La mente es maravillosa, ¿no? Esto se ha puesto de moda y entonces ya ir al psicólogo se empieza a ver como algo, bueno, dentro de lo asumible, pero sigue siendo tabú. Yo creo que todavía estamos asociados a ir al psicólogo, estar loco. ¿Y qué es realmente estar loco? Porque esto daría, pues eso, es que estamos sacando temas, no estamos haciendo como sacando calcetines aquí del cajón. Esto daría para otro debate. ¿Qué es estar loco? ¿Qué es estar cuerdo? ¿Qué es estar sano? Bueno, yo veo que hay reticencia, sí que la hay todavía. Y cuesta, pero es esencial. Si alguien decide empezar un proceso así, es esencial ser capaz de conectar con uno mismo. Yo suelo dividir a los usuarios en dos grandes bloques. Los que son capaces de conectar consigo mismos y los que no.
con los que son capaces de conectar consigo mismos. Y a esto me refiero, no solamente saber lo que siento, sino poner palabras a lo que siento Sí. y hacer un viaje por mí mismo y autocuestionarme, decir, vamos a ver, ¿a mí por qué se me ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que Sí. me ha llevado a pensar? U otra pregunta que hago habitualmente en la consulta, ¿qué has podido hacer tú para llegar a esta situación en la que estás? ¿Qué crees que has hecho? Ya. Aunque sea una situación de pareja, donde hay una situación de pareja que el otro es fundamentalmente responsable de la situación crítica. Los dos miembros, aunque uno tenga mayor responsabilidad, el otro, sin querer, inconscientemente también ha favorecido esto. Sí. Si nos damos cuenta de qué he hecho yo para llegar a la situación en la que estoy, esto Es abre, medio camino. eso es, esto abre un abanico Ya. ya de posibilidades donde yo me autocuestiono y me puedo reconducir. Sí. Y yo me puedo Es el tener reconducir. conciencia, ¿no? Poder llegar a tener conciencia, ¿no? Hay gente que Nosotros, está muy cerrada, o sea, no... mucho, mm, mucho. Hay una Nosotros barrera que no la deja, ¿no? Ni tener conciencia, ni en el, aceptarla en el caso de que eso se le es. lleve por este camino, ¿no? Eso es. Esto nosotros lo llamamos un insight, del inglés insight, Ya, adentro, un sí, darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de mis cosas o de la realidad que yo estoy viviendo, que es algo que me ha producido unas características específicas de personalidad o de conducta que me han podido llevar a una situación que ahora mismo es deficitaria sí, y que es displacentera. Cuando yo llego a integrar, a verlo y a integrarlo, ya se van quitando ya, piedras del camino. ya, Y ahí es donde un psicólogo echa un cable, un psicólogo ya, psicoterapeuta. No un psicólogo que está haciendo una evaluación de un daño, pues de un accidente cerebrovascular, de un traumatismo cráneoencefálico, o de una que está haciendo una evaluación, una evaluación. Una cosa es evaluar y otra cosa es tratar. ¿De acuerdo? Entonces está haciendo una evaluación del Alzheimer y solamente se encarga y es riguroso y disciplinado y es muy tiene unas capacidades muy altas de hacer una buena evaluación del Alzheimer, pues quizá, no digo que sea la consecuencia, pero quizá esa persona es a la hora de poder llevar a cabo una psicoterapia, pues no sé, por un trastorno de ansiedad, supongamos, pues quizá ahí se ve más perdido. Yo desde luego me vería sí, perdida a la hora de evaluar el Alzheimer. No sabría ni... sí, Todos sabemos de la facultad, las pruebas que se pasan, pero yo no sabría hacer eso, por ejemplo, una evaluación. Pero una persona que está pasando por un mal momento, pues sí le puedo acompañar, por claro, ejemplo, sí le puedo acompañar. Trastornos de tipo ya, pues eso, trastorno psicótico, lo que es trastorno mental, yo ahí no, ya, eso ya, a nosotros en psicoterapia sabes que ahí no sí, nos metemos, pero en una situación X de la que me está costando salir un poco por mis propios medios, pues ahí sí que se puede echar un cable. sí, pues eso es, pues ojalá la gente vaya abriendo más, ¿no? Ojalá. La visión y, jo, y que sepan lo importante que es tener un acompañamiento emocional en determinados momentos de la vida, vamos, es la clave para muchas cosas, para estar bien, para poder ayudar a tu entorno que esté bien también, o de personas que dependen de ti, ¿no? Sean hijos, padres. Es que es muy importante. El acompañamiento emocional es fundamental, Y sobre diría todo yo. quitar el miedo Ya, a dejarse ayudar, sí, quitar el miedo a dejarse ayudar. eso A mí es. esto me parece clave. Sí, No importa tanto qué figura de las cuatro que hemos visto sea la que te ayude, eh, unos tienen más formación que otros, está claro. Yo es que aquí no voy a hacer apología de la formación ni me voy a sí, meter con el intrusismo porque no, a mí me gusta que la gente se deje ayudar por alguien que le dé buen feeling eso y es. que le dé unos razonamientos sensatos donde tú puedas ahondar más en lo que te está ocurriendo. Sí, Para mí es eso la es. clave. Que empiece por un amigo, por un familiar, pero que empiece este proceso de abrirse, ¿no? Y buscar una ayuda luego. Bueno, un amigo y un familiar, sí, No digo como como un terapeuta. terapeuta. Me suelo encontrar con muchas personas y yo a mí misma me ha ocurrido, que te metes en una rueda
inconsciente de hacer un abuso de un familiar o de un amigo. Ah, sí, Sin querer, eso sí, sin sí, querer, eso, cuando realmente necesitas ayuda profesional. sí, Porque tu amigo, tu familiar está demasiado implicado en tu vida y en tu circunstancia. ya, Ya llega un momento en el que hay que derivárselo a alguien que sea neutral, a alguien que sea independiente de tu círculo, de tu entorno más cercano y que pueda ver las cosas con perspectiva y echarte un cable desde su conocimiento. claro, Así que ante la duda de estas figuras o de qué profesional debería de escoger, ante la duda, llamad al colegio de médicos o al colegio de psicólogos. Llamad al colegio de psicólogos, están para eso, están para echar un cable tanto a los que somos psicólogos como a la ciudadanía. Llamada, oiga, mire, estoy muy perdida. ¿Quién me puede ayudar? Y siempre va a haber alguien que te va, sí, quizá la persona que te atiende el teléfono en ese momento pues se dedica a la administración del colegio o está en secretaría y no tiene la capacidad de dar esa información, pero sin duda pero toma el te teléfono, te va a dirige llamar alguien a una que te va... persona que te Hombre, pueda claro. orientar. Ante la duda, los colegios de psicólogos están ahí pues para resolver este tipo de dudas. Ante la más mínima duda, llamada y nos ayudan Pues muy bien. a tener todo esto más claro. Es muy interesante esta entrevista. Yo creo que va a valer para muchas personas, inclusive yo también ¿Te me he ha quedado un sacado poco y más me he quedado un claro? poco más claro dudas que tenía. Y bueno, pues eso. Y si tenéis alguna duda también nos pueden preguntar, pueden aprovechar. Tenemos también nuestro correo electrónico si queréis hacer una Ujú. consulta más personal o más íntima, ¿no? Y Eso nosotras es. estaremos ahí para, sobre todo Idoia, que tiene el conocimiento ahí bastante grande de las diferencias de todo lo demás y Eso es. os ayudaremos. Muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Eso es. Adiós. Chao.